Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar hoy con nuestro invitado la situación de energía de Honduras. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen para el rescate del estatal? ¿Cómo están manejando el tema de los derivados del petróleo? Todos estos temas que tienen incidencia directa en la economía de los hondureños, hoy con el ingeniero Eric Tejada. Buenas noches, ingeniero. Gusto saludarlo. Gracias, licenciado. Un gusto estar con usted. Actualmente es el secretario de Estado en los despachos de energía y cumple funciones como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cómo está la NE proyectada en este programa de rescate para el 2024, que es una de las instituciones con grandes retos, ingeniero Tejada? Sí, bueno, creo que nos enfocamos sobre todo el año pasado en el tema de las inversiones. Nosotros recibimos un subsector eléctrico y la ENE sin inversiones que no se habían hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Hablamos en algunas áreas como en distribución de más de 20 años y en transmisión más de 15 años, no digamos en generación. Entonces, lo primordial, digamos que nuestro enfoque al inicio para mejorar la calidad del servicio, porque la demanda fue creciendo evidentemente y estaba realmente en condiciones precarias, tanto la transmisión como la distribución en el país, y era importante avanzar. Estamos avanzando con las inversiones, ¿no? Evidentemente es todo un componente, ¿no? Nosotros, la ley especial de energía, la reforma energética que promulga el Congreso de la República el 16 de mayo del 2022, es como nuestra cartografía, nuestra guía para el rescate de la empresa. Entonces tiene varias aristas, ¿no? Una parte es la inversión, otra es la renegociación de contratos, otra es las inversiones también en generación lograr una dinámica sana con todo el subsector, ¿no? Porque encontramos un subsector bastante dañado, ¿no? ¿Qué es lo más complejo ahora mismo de atacar? Porque habrá que mejorar en distribución, habrá que encontrar también rutas adecuadas para la generación y agregamos el otro elemento que tiene que ver con un rescate entre pérdidas técnicas y no técnicas que pueden ser la tabla de salvación incluso para el presupuesto del país. Sí, justamente, creo que el reto más importante es el tema de reducción de pérdidas. Se descuidó demasiado y se cometió un error grave con el contrato DHL 2016, ¿no? Porque ese contrato estaba para que, según se lo plantea el mismo contrato, para que al final del mismo las pérdidas técnicas y no técnicas en distribución estuvieran por debajo del 17%, ¿no? Y más bien quedaron por encima del 30%, ¿no? Entonces se invirtieron en ese contrato 23.000 millones de lempiras solo en el pago mensual que se le hizo a EH y el objetivo, porque el contrato se llama reducción de pérdidas en el área de distribución, esa es la parte principal del contrato, no se logró, ¿no? Entonces hubo un desorden absoluto en este tema de reducción de pérdidas y en todo el manejo del ciclo comercial en el área de distribución. El tema de quiebre para no cumplir las metas, ¿dónde estuvo? ¿Ya lo logró identificar? ¿Qué pasó en ese periodo anterior? ¿En qué instante siente que se perdió la ruta a seguir para un rescate del estatal? Bueno, creo que nosotros sabemos claramente que hubo un plan perverso para escindir la empresa en 3 partes y privatizarla, ¿no? Entonces... ¿Se quería vender? Se quería privatizar. Entonces la no inversión es algo a propósito, eso es algo hecho adrede para que colapsara la empresa y pudiera rematarse a bajo precio y entregarse a algunas pocas manos, ¿no? Ese era el objetivo. Justamente la presidenta, la visión de Estado de la presidenta ha sido ir en una dirección absolutamente contraria y es en el rescate de la empresa. Por eso hablamos
del rescate de las empresas públicas y del ENE, porque la encontramos hecha añicos, ¿no?, en harapos, y a partir de ahí hemos seguido tratando de rescatarla. Lo más complejo que ha sido. Lo más complejo es, bueno, uno es el tema del el pago a generadores y manejar el tema de la deuda y en general una empresa que estaba prácticamente colapsada, ¿no? Creo que eso ha sido lo más difícil, rescatar prácticamente o tratar de levantar desde la nada una empresa que estaba absolutamente menguada, ¿no?, técnicamente, no solo administrativa, sino técnicamente, ¿no? Bueno, vamos por parte, ingeniero Eric Tejada. Cuando plantean el rescate de la estatal eléctrica, no sé si quiere que arranquemos con el tema de la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, que es donde está un gran reto. Se habla que el rango promedio a nivel de los países de la región con excelencia en el manejo del recurso es pérdidas, lo ideal sería cero, pero eso no lo tiene ni la más grande potencia del mundo. Manejar para nosotros hasta un 15-16% es un término adecuado. Sí, la tarifa le reconoce 15% de pérdida, ¿no? Creo que un poco por encima de eso sería manejable, ¿no? Sin embargo, si las pérdidas se dispararon y eso genera también un caos a nivel del manejo del área de distribución, ¿no? Entonces es importante ir avanzando, ¿no? Usted preguntaba por qué no se tuvo éxito en el contrato de H con las pérdidas. Hay toda una dinámica, hubo toda una dinámica gobierno-empresa que no fue la mejor, pero sobre todo nos hicieron las inversiones, ¿no?, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo. EH tenía que invertir en su propuesta 358 millones de dólares en el control de energía, en el control de pérdidas, y prácticamente invirtió 136, ¿no? Entonces hubo un déficit de inversión. La única forma de reducir pérdidas es invirtiendo en el control de energía y no se hizo. Bueno, ¿estamos a qué promedio hoy? Hoy estamos a 36,80 en el área de distribución. Casi a un 37%. Casi un 37%. Nosotros esperamos, nos hemos fijado como meta 3% este año, ¿no?, de reducción. Es decir, bajar a un promedio de 33, 34. Correcto. ¿Y cómo es ese plan de expansión para llegar a estos números, más allá de lo que han advertido algunos técnicos? Y nadie mejor que usted para aclararnos que se podría llegar hasta 42, ¿o es una cifra demasiado exagerada? Sí, eso sucedería al menos de que no se hiciese nada, ¿no? O sea, si se para todo, sí vamos para allá. Si se parase todo, sí se podría llegar a esa cifra, ¿no? Pero con todo lo que se está invirtiendo, me parece una proyección francamente descabellada, ¿no? Al menos que sucediese algo totalmente anómalo, ¿no? Por cada punto que representa en términos de inversión, en números exactos del recurso Estado, ingeniero. Mire, cada punto le representa 17 millones de dólares aproximadamente en flujo de caja, ¿no? Esos son los datos que manejamos nosotros. Y en general, la inversión en un programa de pérdidas para que pueda tener resultados tiene que ser por encima de 200 millones de dólares. Estamos hablando que si se logran estas metas, el promedio rondaría los 50, 51 millones de dólares. Si son 3 puntos. Es correcto, exactamente, que eso tendría un impacto significativo en el flujo de caja del ENE, ¿no? ¿Dónde están las mayores pérdidas? ¿Ya se han logrado identificar? Porque aquí se insiste mucho, es decir, que es el sector residencial, que es la clase media, pero también hay pequeños y grandes consumidores que incurren en ese tipo de ilícitos. Sí, exactamente. Para empezar, las mayores cantidades de pérdidas están en el departamento de Cortés, ¿no? El departamento de Cortés tiene aproximadamente el 56% de las pérdidas
y en general a nivel nacional hay 56 circuitos que son los que presentan mayores pérdidas, ¿no? En Cortés, por ejemplo, hay 13 circuitos que son los más problemáticos y que son los que se están atacando de forma recurrente, ¿no? Sucede un caso que también que hemos tenido altas tasas de reincidencia, ¿no? Se hace el barrido sobre el circuito y la gente se vuelve a conectar ilegalmente, ¿no? Hay altos consumidores que son los que consumen más de 4.000 kWh mes, que son aproximadamente 8.827 y estos consumen y demandan más del 45% de la energía, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de intervención? Explíquenos para el departamento de Cortés, que nos llama la atención. Es donde más hurto de energía hay. Exactamente, es donde más hurto hay. Estamos impulsando las rutas de atención eléctrica, que justamente se agarra un circuito y se hace un barrido de forma integral, ¿no? También se cambian estructuras eléctricas y se tratan de normalizar todos los abonados de ese circuito, ¿no? Ahorita en San Pedro Sula estamos en el circuito L205, que es el de Bermejo, son más de 7.000 abonados y está en un proceso de normalización, ¿no? Entonces eso tiene que replicarse en diversos puntos de la geografía nacional. ¿Y la afectación para este sector del Valle de Sula, ingeniero Tejada, es residencial o qué tipo de consumo es le vamos a decir hacia la población? El tema es hurto, pero la gente entiende que roba. Sí, hay de todo, ¿verdad? Hay mucho hurto a nivel residencial, pero también se ha detectado en algunos altos consumidores indicios de fraude, ¿no? Entonces, es importante empezar por ser más coercitivos con los que demandan y consumen mayor cantidad de energía. ¿Qué tipo de acción coercitiva tienen planificada para los próximos meses para reducir estos números? Mire, nosotros hoy justamente tuve una reunión con el fiscal general y con él en el Ministerio Público y estamos estableciendo mecanismos para ejercer, que el Ministerio Público ejerza la acción penal en el delito de hurto y con acompañamiento también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Evidentemente, primordialmente tenemos que enfocarnos en altos consumidores que puedan estar haciendo fraude, ¿no? ¿Y han presentado cuántas denuncias? ¿Tienen números puntuales de acciones que llegaron al Ministerio Público, ingeniero? Mire, nosotros levantamos siempre actas con nuestros abogados, ¿no? Pero ahora justamente la idea de trabajar con el Ministerio Público es que efectivamente se le den trámite a todas estas denuncias por hurto de energía, ¿no? Hay muchísima gente, inclusive hay un subregistro de altos consumidores que están con conexiones ilegales, ¿no? ¿Cómo pueden hacer uso de la tecnología o tienen esos planes a propósito del Plan Nacional de Rescate que ya vamos a abordar más adelante, ingeniero Tejada, para un control de este tipo de acciones? Países modernos y desarrollados tienen el sistema prepago de energía y la revisión constante si hay en el circuito a través de uso de la tecnología, cómo detectar que hay hurto de energía y automáticamente invalidar esa distribución. Vamos para allá, se puede hacer o tenemos un sistema tan atrasado en el país que ustedes no pueden aplicar este tipo de hechos. No, justamente a eso nos estamos moviendo. Esa es muy buena pregunta. Nos estamos moviendo hacia ese lado. Ya eso le llamamos macromedición y micromedición, que tiene que ver con ir seccionando los circuitos y instalar equipos que puedan hacernos los balances de energía, ¿no? Entonces, de esa forma detectar vía un software, evidentemente, y de forma georreferenciada dónde están los lugares donde se pierde la energía o donde hay fraude, ¿no? Ahorita más de 2.500 medidores inteligentes, AMI, están llegando al país y durante el transcurso del año llegarán más de 50.000 para mejorar
esa medida telegestionada que justamente es la inteligencia de la medida para el control de energía, ¿no? Porque muchas veces se ha denunciado, y no sé si a usted le ha tocado enfrentar en su gestión, que personal de la misma ENEO, técnicos, que hay muchos, ellos se encargan de hacer la reconexión por más acción que hagan a través del uso de la acción del ejército, de la policía y el mismo Ministerio Público, siempre se terminan conectando. Sí, justamente ese es un tema importante, el control de la corrupción también que pudiese haber en ciertos técnicos o cuadrillas que andan en campo, ¿no? Insisto, hay una tasa de reincidencia que es importante y nosotros tenemos que llegar al fondo del por qué ocurre esta reincidencia y quiénes son los actores involucrados. ¿Dónde es que más le pasa esto? A sabiendas de que me decía que en el Valle de Sula tienen la más alta incidencia, pero eso la reconexión es casi moneda de curso legal en todo el país. Lo hace alguien diría hasta por la misma necesidad que tiene un ciudadano de tener el servicio. Sí, ese es un fenómeno de alguna forma que se ha popularizado en todo el país, ¿no? Y es importante que, por ejemplo, ahorita con la amnistía que dio el Congreso, de multas, recargos e intereses, que la gente, uno, vaya normalizando su servicio y dos, que no se preste este tipo de trucos o fraudes que consisten en justamente tratar de reducir la factura, ¿no? Muy bien, el ingeniero Eric Tejada, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y actual secretario de Energía, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Eric Tejada, gerente de la NE y secretario de Energía. ¿Han pensado en el uso directo del ejército y la policía en algunas zonas difíciles de acceso, pero que igual se tienen que hacer revisiones si hay hurto, ingeniero? Sí, hemos detectado que hay amplias zonas de todos los estratos que están ilegales, ¿no? Hablamos de residenciales o complejos de vivienda que tienen, o sea, masivamente hay conexiones ilegales, ¿no? Entonces es importante ir normalizando todo este tipo de situaciones, pero también enfocarnos, por lo menos primariamente, en altos consumidores que puedan estar teniendo fraude, ¿no? Entonces, hay un tema, como lo conversábamos, hay un tema social, de idiosincrasia, inclusive arraigado, y que no es fácil de frenar, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser enfáticos en la acción para poder obtener los resultados, ¿no? En Tegucigalpa, ¿cómo están? Porque hablábamos de lo que pasa en el Valle de Sula y por la densidad poblacional, Tegucigalpa es otro de los sitios a atacar. Sí, sin duda. Tegucigalpa y Francisco Morazán es el departamento, el segundo departamento con mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Entonces, evidentemente en las ciudades, en los sitios urbanos de mayor envergadura es donde mayor cantidad de pérdidas se tienen, ¿no? ¿Qué pasó con los contadores inteligentes? ¿En qué medida se puede contribuir a la reducción de estas pérdidas y cómo va a ser el mecanismo de colocar los mismos? Porque obvio no puede ir para todo el país. ¿Cómo van a seleccionar los sitios? Sí, básicamente la priorización se hace con los circuitos que tienen mayor cantidad de pérdidas o también de acuerdo a su composición son más fáciles de medir, ¿no? Hay ciertos circuitos de difícil acceso que no son tan fáciles o tan proclives a ser medidos, ¿no? Entonces, sí hay toda una serie de criterios que pasan por lo técnico también para escoger estos circuitos donde se instala la macromedición y la micromedición. ¿Con leyes cómo están? Porque mucha gente le pone en el contador y lo quita. ¿Hay alguna acción, ingeniero Tejada, para proceder en contra de muchos que hacen eso? Y aquí no se salva nadie, hay a todos niveles, pobres, de medio ingreso y ricos. Sí, correcto. Ya el Código Penal tipifica estos delitos de hurto
y es justamente importante que basados en esos artículos del Código Penal se pueda ejercer, valga la redundancia, la acción penal, ¿no? Con el personal, ¿cómo están, ingeniero Tejada? Los que se fueron, los que llegan, ¿se ha criticado por algún sector que han llevado activistas y no técnicos? El programa tiene una composición técnica sólida de control de energía y la cantidad de gente que hay en el programa es normal en otros países también que se ha aplicado programas de pérdidas intensivos, ¿no? Que el objetivo es reducir pérdidas de forma rápida, ¿no? Actualmente o el año pasado rondaban los 1.900 la cantidad de gente que está en el programa y había la mayor parte técnica, ¿no? Es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Esto no tiene nada que ver con la administración del Fondo Presupuesto de la ANE. No, es un recurso totalmente aparte. Sí, correcto. Ellos, recuerde que los crea el artículo 13 de la reforma energética, de la Ley Especial de Energía, y les da una independencia administrativa y una partida presupuestaria, ¿no? ¿Cómo se va seleccionando el personal? ¿Cómo lo van escogiendo de forma de no entrar en el señalamiento e incluso hasta en el desprestigio del programa? Bueno, ahí hay perfiles para cada puesto y los perfiles tienen ciertos criterios técnicos. Pues si usted va a andar en una cuadrilla o si va a trabajar en medida especial, por ejemplo, que es enfocada a altos consumidores, tiene que cumplir ciertos requisitos académicos y cierto perfil técnico, ¿no? Además, en el caso de técnicos, por ejemplo, que andan en las cuadrillas, pasaron por un proceso de inducción y se les capacitó en las labores de reducción de pérdidas. ¿Tienen cuadrillas en todo el país, en los 298 municipios, o hay asignaciones puntuales que las cubren desde ciertos términos municipales en base a la queja o a la denuncia que se obtiene? Hay aproximadamente 380 cuadrillas a nivel nacional y ubicadas, distribuidas en los polos donde, o una ponderación en los polos donde hay mayor cantidad de pérdidas y en polos urbanos, ¿no? Pero sí, digamos que ya a estas alturas el programa tiene una cobertura a nivel nacional bastante importante, ¿no? ¿Cuándo ya podremos ver resultados concretos de las planillas en campo, de las actividades a realizar puntualmente en reducir pérdidas? Sí, recuerde que, digamos, el principal problema que hubo el año pasado fue que hubo un desbalance en el ciclo comercial, ¿no? Porque EH salió hasta el 18 de agosto, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que el programa hacía las actividades en campo y estas no podían ser subidas a los sistemas. O sea, ustedes trabajaban y otros ejecutaban. No se podía subir o sea, no se registraba la acción porque los sistemas estaban en control de EH y hubo una especie de bloqueo que evitaba, o sea, llegamos a tener órdenes de servicio, o sea, las acciones que hacía la gente en campo represadas, o sea, que no se subieron a los sistemas, más de 80.000, ¿no? Entonces, eso generó un desbalance total en el ciclo comercial, ¿no? Entonces, una vez que el ENE toma posesión el 18 de agosto, empezamos a sanear todo eso que quedó remanente justamente del bloqueo que hubo sobre todo entre los meses de abril y el 18 de agosto del año pasado. ¿Cuántas acciones han subido ya? No, esa ya prácticamente el 95% sí, se trabajó de forma muy diligente y se evacuaron ya casi el 95% de esas acciones. Entonces, si nosotros vemos el indicador de pérdida de septiembre a enero, viene hacia la baja, la tendencia es hacia la baja en el indicador intermensual, ¿no? Y eso tiene que ver con que justamente se trabajó en ingresar, en subir todas esas acciones pendientes, ¿no? Ahora, en el tema de atención al cliente,
¿cómo lo están trabajando? Porque siguen las quejas. El ciudadano muchas veces, ingeniero, y más cuando se trata de un servicio público y un servicio que está bajo la responsabilidad y tutela del Estado, de obtener una respuesta casi inmediata. Aquí nosotros llamamos y queremos que nos resuelvan ya. ¿Cómo han ido trabajando? Mire, ese punto es importante. Y recuerde usted que o sea, el desbalance del ciclo comercial generó que existan pendientes 240.000 PQR, ¿no? Esas son peticiones, quejas o reclamos de la gente. Entonces, usted en un ciclo comercial que tiene 240.000 pendientes, usted tiene atestada, porque no se le puede dar, no le dan respuesta a muchísima gente, ¿no? Uno de los problemas que había es que el call center estaba ubicado en Colombia, ¿no? Nosotros poco a poco estamos haciendo la migración hacia Honduras y ha mejorado mucho la respuesta, ¿no? Evidentemente, todavía hay mucho pendiente en cuanto a resolver estas peticiones, quejas y reclamos que se heredaron el 18 de agosto, ¿no? Ahora se llama a Honduras, en gran parte de la queja. Tienen línea caliente, Sí, atiende, bueno, alguien dirá que estamos aquí perdidos en tiempo, pero todavía también hay ciudadanos que van con el papelito a las oficinas a reclamar. Sí, pero justamente la oficina de atención al cliente está bien que vaya así, ¿no? Con su recibo y cualquier queja que lo atiendan ahí mismo, ¿no? ¿Cómo están llevando casos? No sé si usted los ha visto personalmente, pero aquí nos pasaba producción un caso que lo trasladáramos, que hay ciudadanos que tienen pendientes cobro de hasta 50.000 lempiras y son personas humildes. Y solo le estoy dando una muestra, quizás hay otro tipo de ejemplos que van relacionados con este que le planteo para resolverle, porque estas personas tienen riesgo de que les corten la luz y que nunca más tengan. Correcto, tienen que abocarse a las oficinas de atención al cliente y presentar su reclamo, ¿no? Recuerde que ahora ya entró en vigencia la amnistía y cualquier multa, recargo o interés se le saca inmediatamente de su factura y además se propone un plan de pago, ¿no? Y hay que ver si la mayoría de casos de estos que sobre todo es gente, digamos, que no tiene grandes consumos, pero que se le sale alta la factura, tienen que ver con ajustes por energía consumida, pero no facturada, ¿no? Entonces, es importante que se aboquen a las oficinas de atención al cliente y ahí vean qué tipo de situación tienen, porque son casos muy particulares, ¿no? ¿Asignan un grupo que le dé seguimiento o cómo revisan? Porque muchas veces la ciudadanía, y más que todo el de a pie, que no tiene facilidades que otros tienen, manifiestan este reclamo de que ellos no han consumido esa energía y que les sorprende cómo de la noche a la mañana aparece un recibo de muchos miles de lempiras. Se recuerde que eso no se hizo ahorita, ¿no? La mayoría de esos reclamos... Son casos antiguos que vienen arrastrándose. Y digamos que era un exceso en la aplicación del reglamento del sistema eléctrico de distribución, que esos ajustes los hacía hasta 24 meses, ¿no? Justamente la ley dice hasta 24 meses, pero hay gente que no, o sea, no reportaba consumo por mucho menor cantidad de meses y se lo proyectaban a 24 meses, ¿no? Entonces eso generó también algunos excesos y abusos y que es importante que nosotros los corrijamos, ¿no? ¿La amnistía cómo va a beneficiar? Ya está vigente. Sí, a un ciudadano que debe. O sea, cualquier monto que deba un ciudadano le va a quitar cualquier recargo por multas o intereses y otras obligaciones que tienen que ver con pago por reconexión del fluido y algunos pagos conexos, ¿no? Obligaciones conexas. Entonces, es importante que se aboquen a las oficinas de atención del cliente del ENE para que vean específicamente su situación y puedan ser beneficiarios de la amnistía, ¿no?
En estos temas de las reconexiones siempre hay cobros, un cobro que se refleja posterior en el recibo. ¿Han pensado en modificaciones, en cambios de las tarifas para este caso puntual, ingeniero? Ese es un tema que tiene que ver la CRE, la Comisión Reguladora, y que tiene que ver con los reglamentos en el sistema eléctrico de distribución, ¿no? Entonces, es un tema que creo que debe de comentarse y verse con ellos, ¿no? Pero sí es importante tratar de que la población sienta que lo que está pagando por su consumo es lo justo, ¿no? Creo que ese es el ideal al que aspiramos, ¿no? Pero estas son peticiones que perfectamente ustedes pueden trasladárselos al ente regulador, que hagan una revisión. Sí, totalmente. ¿Planes de pago de Sí. hasta cuánto tiempo? Antes, por ejemplo, se solían hacer cuando estaba hecha 36 meses, pero en general pueden hacerse planes de pago entre 36 y 60 meses, ¿no? Y con una prima módica, y ahora con la amnistía se les quita intereses, recargos y multas, como ya mencioné, ¿no? ¿Cómo está la distribución, que es otro de los grandes problemas históricos de la ENE? Sí, ahorita lo que se recibió el 18 de agosto del año pasado es una red en precario estado y pocas inversiones, ¿no? En la red de distribución de Honduras existen aproximadamente 195 circuitos, y esos vienen, o sea, no se ha construido circuitos importantes, realmente grandes, desde hace muchísimo tiempo, Creo ¿no? que el último fue el famoso programa de 7 ciudades. 7 ciudades donde se hicieron inversiones importantes. De ahí se descuidó. Se descuidó totalmente, y evidentemente la demanda ha crecido, ¿no? Vegetativamente. Y ese, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, y el año pasado fue uno de los problemas más graves, porque ante la ola de calor la red se colapsaba, y además no había inventarios de materiales y transformadores en las bodegas, ¿no? Entonces, las inversiones que deben de hacerse en la red de distribución son de carácter urgente, ¿no? Y hay estimados de las cantidades que se requieren por lo menos para salvar parte de los grandes circuitos de consumo como el Valle del Sur y Tegucigalpa, porque esto también incide en la pérdida. Sí, totalmente. Para tener una red de distribución ideal, usted necesita inversiones por encima de los 300 millones de dólares fácilmente, ¿no? Evidentemente nosotros nos estamos concentrando en los circuitos que han presentado mayor problema o mayor sobresaturación, ¿no? Y, por ejemplo, el circuito de Valle de Ángeles y Santa Lucía, ha sido uno de los circuitos más problemáticos por la congestión que tiene, la carga que tiene, y se han hecho trabajos desde octubre del año pasado para mejorar la calidad del servicio y la regulación del voltaje en la zona, ¿no? Ya en esta Navidad se mejoró mucho, la gente de Valle de Ángeles y Santa Lucía puede dar fe de eso, con las inversiones que se están haciendo ahí en cambio de estructuras eléctricas, cambio de cable, puesta de transformadores, y también se instalaron 3 reguladores de voltaje, ¿no? Entonces, digamos, ese ejemplo de Valle de Ángeles y Santa Lucía es un poco de lo que se tiene que hacer con muchísimos circuitos a nivel nacional que están sobresaturados y carentes de inversión. Y la inversión, o sea, el recurso es local, se va a recurrir a los acreedores, o cómo van a encontrar esta plata. Hay recurso propio, hay algunos préstamos concesionales del BID, ¿no? A tasas bajísimas de interés y además con años de gracia. Y el ahorro, por ejemplo, de la operación, de lo que antes era EH, nos estamos ahorrando entre 2 y 2.7 millones de dólares al mes, nos está permitiendo también reinvertir en la red de distribución, ¿no? Ahorita tenemos un plan que viene operando también desde diciembre para invertir en repotenciar 21 circuitos de distribución para que en el verano estén listos si
se pueda soportar los incrementos en demanda, ¿no? Muy bien, el ingeniero Eric Tejada está con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el ingeniero Eric Tejada. ¿Cómo estamos en potencia a nivel de país? Hay mucha expectativa para este año por el tema de inversión y el tema de energía es fundamental para ello, ingeniero. Sí, bueno, nosotros digamos que en general se recibió un sistema con una licitación pendiente de 450 megas y con un déficit de potencia firme de aproximadamente 180 megas, ¿no? Digamos que un estándar internacional es que tenga capacidad firme para respaldar la demanda máxima, ¿no? Capacidad firme le llamamos a la potencia firme que no es variable como ciertas energías renovables, ¿no? Por ejemplo, si no tiene viento, no tiene eólica y durante la noche no puede inyectar energía solar, ¿no? Entonces, la capacidad firme es la que se puede inyectar en cualquier momento, sobre todo en las horas de demanda máxima, ¿no? Entonces nosotros, bueno, este año, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, deben ingresar 233 megas nuevos y además deben ingresar 200 megas el próximo año y 150 el año subsiguiente, mientras la licitación que vamos a lanzar se adjudica y se instalan las plantas, ¿no? En teoría, lo que estamos tratando de hacer es regularizar ese ciclo de abastecimiento de energía que se distorsionó totalmente con la prolongación que hubo, porque del 2016 y 2018 se está lanzando esta licitación y nunca se lanza. Y es que aquí debemos enfocarnos y señalizar algo que si hay una institución que debe tener el tema planificación, claro, es el ENE. Correcto. Por lo menos proyectos de hoy a construcción es para 5 años. Correcto, exactamente. Ese es el punto. O sea, ingresar energía nueva no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que tiene que hacerse de forma planificada, ¿no? Por eso la ENE, a través del Centro Nacional de Despacho, tiene los planes de expansión en generación indicativos y también el plan de expansión en transmisión, ¿no? Usted no puede, para que usted planifique la energía que va a ingresar al país, tiene que planificar el transporte de esa energía, la transmisión, ¿no? Y eso es uno de los grandes descuidos que ha existido. Es correcto. No se trabajó de la mano el tema de transmisión con el tema de generación. Y usted tiene que planificar bien en qué momento entra la generación para ver cómo va a sacar esa energía y la poder transmitir y distribuir. ¿Potencia firme cuánto tenemos? Tenemos Fija. aproximadamente 1.650 megas de capacidad firme, ¿no? Y lo ideal para que ese fantasma, porque ya de hecho el año pasado se generó alguna alarma en algún momento, los temidos apagones, ¿cuánto es la garantía? Usted ve, la demanda máxima proyectada este año, por ejemplo, son 1.890 aproximadamente megas y lo ideal sería tener la mayoría de esa demanda máxima cubierta con capacidad firme, ¿no? En el Valle de Sula es donde más problemas hay, en la zona del litoral Caribe. ¿Cómo quedó la construcción de líneas para el abastecimiento de la zona del Bajo Aguán, que fue una constante de quejas del pasado, ingeniero? Sí, justamente el Valle de Sula es la región que presenta mayor déficit, puede llegar hasta 100 megas, y eso tiene que ver no solo con el abastecimiento de energía, sino con el estado de la transmisión en general y de la distribución, ¿no? Nosotros hemos iniciado ya los procesos para 2 grandes líneas de transmisión que van a ser fundamentales para el transporte de energía, ¿no? Que es la línea del Negrito Yolo Reguleto, que es justamente para el litoral atlántico, ¿no? Una línea de transmisión de 197 kilómetros, que va a venir a mejorar muchísimo el transporte de energía, ¿no? Hay 4 subestaciones que se están haciendo solo
en el Valle de Sula, se incorporó nueva transformación y también va a ingresar nueva energía ahí localizada en el Valle de Sula, ¿no? Entonces es importante que nosotros potenciemos esa zona que increíblemente al ser el corazón industrial del país estaba absolutamente olvidada y carente de inversión. ¿Y va a venir inversión para el área energética, para el aumento de la potencia en estos sectores del país? ¿O por lo complejo que resulta y lo largo de estos proyectos vamos a seguir recurriendo a la compra de energía en algunos momentos del año a los vecinos? Bueno, si va con el ingreso de nueva energía, se va a reducir un poco la dependencia con el mercado regional, ¿no? Uno de los problemas que tuvimos el año pasado fue que en el momento más álgido de la ola de calor se cerraron las fronteras y no hubo exportación de energía por parte de los países circundantes, ¿no? Entonces es importante que nosotros garanticemos el abastecimiento desde lo local y sin duda la inversión extranjera también es importante en ese sentido. Porque este mercado se va a competir en precios. El mercado de oportunidades es al mejor postor. Correcto, es un mercado que se liquida prácticamente todos los días y ahí son los costos marginales los que van determinando el precio de la energía, ¿no? ¿Cómo han valorado los proyectos, hablando de la proyección que se debe tener a futuro de generación en el Valle de Sula, en las obras de infraestructura mixta, Jicatuyo, Los Llanitos, El Tablón? ¿En cuáles a futuro se puede dejar un proyecto de expansión viable para el estatal? Nosotros estamos ya trabajando y hay avances significativos en los estudios de factibilidad, sobre todo del Tablón, de los Llanitos, y también hay un proyecto que es privado que tiene cierto avance, que es el Tornillito, ¿no? Entonces, que está sobre el río Ulúa. Y todos estos proyectos, además, sobre todo los Llanitos y el Tablón, tienen un enfoque multipropósito, ¿no? Que es control de inundaciones, agua de riego, agua potable y en general un enfoque de desarrollo para toda la zona, ¿no? Entonces, una vez estos proyectos avancen, evidentemente construir una represa no es de la noche a la mañana. Va a mejorar no solo la entrada, el ingreso de energía renovable, sino también el control de inundaciones. ¿Cómo están las finanzas de la institución con los pagos, los arreglos que se llegaron con los generadores de gran escala, a quienes se les debían muchos cientos de millones de lempiras, el proceso de revisión incluso de tarifas, ¿se logró en el término pactado? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, el promedio de la deuda vencida a generadores rondaba los 15.000 o 16.000 millones, ¿no? Nosotros, por acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que estar por debajo de 10.500 millones. El año pasado cerramos al 31 de diciembre con 9.700 y el 2022 cerramos a 9.200 aproximadamente, ¿no? O sea que hemos rebajado en mucho la mora que, sobre todo la deuda vencida, con generadores, ¿no? Evidentemente hay un problema estructural fuerte y es importante ir zanjando ese problema estructural para resolver o manejar montos de deuda mejores o más sanos en las finanzas del ENE. Manejar todo en una caja única, ¿qué facilidad les dio para tener control sobre deuda? Bueno, lo importante acá, digamos que el ENE siempre, porque el proceso de decisión nunca se dio, el fideicomiso iba a estar relacionado más directamente al área de distribución, ¿no? Entonces, digamos que las transferencias de finanzas y el manejo con finanzas
de la deuda se hace de manera conjunta, ¿no? Actualmente, ¿cómo están? Por lo menos en el arranque de este, ustedes miden esto trimestralmente. Sí. ¿Cómo están para este primer trimestre del 2024? Nosotros cerramos 31 de diciembre a 9.700, como le mencioné, la deuda vencida, y esperamos el primer trimestre mantenernos cerca de ese rango, ¿no? Estamos en un proceso de cierre de renegociación de contratos y parte de la renegociación de contratos es hacerle líquido el pago a los contratos y los generadores que renegocien con la ENE, ¿no? Muy bien, el ingeniero Eric Tejada, gerente de la ENE, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Eric Tejada. Punto sobre la mesa, el tema de los apagones, que ya lo planteábamos, pero queremos escucharlo de quien rectora la institución. El Foro Mundial de Economía de Davos dice que uno de los principales problemas que la población tiene para el 2024 es los apagones, ingeniero. Creo que lo están planteando no necesariamente para este año, sino en general, ¿no? El tema de energía. Justamente eso fue lo que hablamos en la primera parte del programa. Es importante garantizar el abastecimiento de energía y la incorporación de energía nueva que suple el crecimiento de la demanda, ¿no? Nosotros estamos por lanzar una licitación de 1.500 megas, una licitación pública internacional, justamente para cubrir los 8 o 9 años que vienen y se puedan instalar las plantas en diferentes tiempos, pero que logremos cubrir y cerrar y zanjar de una vez por todas lo históricamente postergado en cuanto al abastecimiento de energía, ¿no? ¿Cómo están manejando el tema de los subsidios? La gente muchas veces se queja del programa porque dice que quien lo está pagando es el abonado de la clase media, el residencial. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cómo es el manejo, ingeniero Tejada? Sí, pero eso es falso. El manejo es 60-40 y el Estado cubre el 60% del subsidio y ese 40% remanente lo cubren los más altos consumidores que no pasan ni de 23.000 y son comerciales e industriales. Entonces es un segmento, si usted piensa que o analiza que los abonados del ENE son 2 millones aproximadamente y 23.000 cubren, que son los que consumen más, un pequeño o un porcentaje del subsidio. Esa es una franja de clientes comerciales e industriales bastante baja, ¿no? ¿Hay capacidad o tendrá capacidad el estatal en medio de las dificultades que tienen para seguir en el plan de expansión y llevar energía a poblaciones que debemos decir hoy en día se quedaron solo con los postes en algunos sitios y viven siempre reclamando que cuándo van a llegar los cables? Sí, es importante para nosotros avanzar con el tema de los proyectos de electrificación. Honduras es el país de Centroamérica con el menor índice de cobertura eléctrica, cerca del 86%, y es importante que poco a poco vayamos mejorando la red de distribución, la red de transmisión y también si mejoramos la red de distribución en general todo el sistema eléctrico nacional, llevarle la energía a la gente en sus lugares, ¿no? ¿El servicio de alumbrado público cómo está? Esa es otra queja. Sí. Y otra petición frecuente, ingeniero. Correcto, sí. Mire, el parque lumínico, según el último registro que se tiene en el ENE, ascendía casi en 600.000 lámparas, ¿no? Nosotros encontramos una mora de casi 300.000, ¿no? O sea, el 50% del parque lumínico a nivel nacional, ¿no? Entonces, poco a poco se están instalando, pero igual la mora sigue siendo fuerte. Ya el año pasado se adjudicó una licitación pública internacional de 70.000 lámparas y este año tenemos como objetivo instalar entre 150.000 y 160.000 lámparas a nivel nacional y eso va a mejorar ostensiblemente el tema de alumbrado público
en el país, ¿no? Que sí reconocemos que es un problema importante, ¿no? Y eso actualmente hay material disponible que si llaman, si se quejan, se les da respuesta o van seleccionándolos por zonas dependiendo el tipo de reclamo. Eso tiene que hacerse con un plan, ¿no? O sea, es planificado la forma en que se instalan las lámparas. Evidentemente hay sitios de infraestructura pública que son prioritarios, ¿no? Como bulevares, aeropuertos, parques, y todo lleva su estrategia de instalación, ¿no? Sí recibimos muchas peticiones y es un tema complejo justamente por todo el déficit que hubo y que no se hizo nada en muchísimo tiempo, ¿no? Ingeniero, ¿cómo ha sido su manejo? Ahí en la institución, ¿no le han llegado los colectivos? Tenemos buena relación con los colectivos. Bueno, es normal, creo yo, la visita de los colectivos. Sí, nosotros siempre tratamos de sostener un balance, recordando que la ENE es una empresa eminentemente técnica, ¿no? Cuando se han presentado problemas, ¿cómo los resuelven? Para el caso, hemos registrado con algún grado de frecuencia quejas de empleados, o no sé si ex empleados, del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en San Pedro Sula. Le han tomado algunas de las instalaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, ahí hubo, lo que ocurrió ahí, para empezar, no fueron despidos, ¿no? Sino lo que hubo una no renovación. ¿Hay contratos y empleado permanente? No, en el programa están todos por contrato. Entonces, los contratos se renuevan cada cierta cantidad de tiempo, y los más largos duran un año, a 31 de diciembre, ¿no? Y hay evaluaciones de desempeño que se le hace a todos los miembros del programa, y se toman decisiones de no renovación de contrato, en algunos en función de esas evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces es importante que nos mantengamos claros que las personas que trabajen en el programa tienen que cumplir con el trabajo asignado y con las metas que se les asignan, ¿no? Bueno, gracias, ingeniero, por su tiempo. ¿Cuántos empleados tienen actualmente en la estatal? En la ENE como tal tiene 2.400. Hay 1.200 en la UTCD, la unidad técnica, que era lo que era EH, y alrededor de 1.800 en el programa de pérdida, ¿no? Estamos en un proceso de integración de todas las funciones de los macroprocesos en distribución para hacer una sola unidad de distribución. ¿Se puede reducir aún más? Sí. Digamos que lo importante no es tanto qué cantidad de gente va a quedar, sino que los macroprocesos funcionen de forma adecuada, ¿no? Perfecto. El ingeniero Eric Tejada, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y actual secretario de Energía de la actual administración. Por su sintonía, muchas gracias.